El momento en que vi mi tarjeta de identificación en la recepción de la boda de mi hijo, supe exactamente lo que Cristina Domínguez pensaba de mí. Rosa Hernández, caso de caridad. Su familia adinerada estalló en risas mientras yo miraba fijamente aquellas crueles palabras escritas con su perfecta caligrafía. Sonreí educadamente. Coloqué la tarjeta sobre mi vestido azul marino, que de repente parecía demasiado modesto junto a sus vestidos de diseñador, y me excusé discretamente para hacer una llamada telefónica. Para la mañana siguiente, descubrirían lo que significa verdadera caridad. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde estás viendo. Permíteme contarte cómo llegamos aquí, porque esta historia comienza 6 meses antes de aquella humillante noche de junio en Madrid. Mi hijo Marcos se había enamorado perdidamente de Cristina Domínguez, una hermosa mujer de 32 años proveniente de una antigua familia aristocrática madrileña. El tipo de dinero que construye alas en museos y pone nombres de familiares fallecidos a bibliotecas. Cuando Marcos la trajo a casa por primera vez, pude ver el desdén en sus perfectamente esculpidas facciones mientras examinaba mi modesto salón con sus muebles gastados y fotografías familiares en marcos de farmacia. «¡Qué encantador!», dijo, con una voz impregnada de falsa dulzura. «Es tan refrescante ver a alguien que no está obsesionado con las cosas materiales». Incluso entonces, me mordí la lengua. Mi hijo era feliz. Y a sus 38 años, merecía amor. Si tan solo hubiera podido ver más allá de su belleza, hasta la frialdad que había debajo. Pero el amor, como he aprendido en mis 65 años, hace tontos a los hombres más sabios. La fiesta de compromiso fue mi primera prueba real de lo que me esperaba. Celebrada en la finca familiar de los Domínguez en La Moraleja, era una exhibición de riqueza que me hizo sentir como si hubiera entrado en otro mundo. Candelabros de cristal colgaban de techos pintados por artistas cuyos nombres reconocí de placas de museos. La lista de invitados parecía un registro social lleno de personas cuyas conversaciones giraban en torno a clubes náuticos y galas benéficas a las que nunca sería invitada a asistir. Isabel Domínguez, la madre de mi futura nuera, me presentó a sus amigos con un tono que sugería que yo era algo desafortunado que se había adherido a la felicidad de su hija. «Es de Lavapiés», dijo, haciendo que Lavapiés sonara como un país del tercer mundo. Pero yo interpreté mi papel. Sonreí. Elogié los entremeses. Y fingí no notar cómo las conversaciones morían cuando me acercaba. Después de todo, tenía mis razones para mantenerme callada. Algunos juegos requieren paciencia. Y yo siempre he sido muy paciente. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que yo era simplemente Rosa García, una estudiante de economía que se enamoró de Carlos Hernández, un joven ambicioso con una visión brillante para los negocios financieros. Nos casamos jóvenes, con sueños más grandes que nuestro pequeño apartamento en Chamberí. Carlos trabajaba día y noche, y yo estaba a su lado, analizando mercados, estudiando tendencias económicas, construyendo juntos los cimientos de lo que eventualmente se convertiría en el Grupo Hernández. Marcos nació 3 años después, justo cuando nuestro primer fondo de inversión comenzaba a mostrar resultados prometedores. Le pusimos el apellido Rodríguez, el de mi madre, para protegerlo del peso del apellido Hernández que ya comenzaba a sonar en los círculos financieros de Madrid. Queríamos que tuviera una infancia normal, lejos de las presiones que venían con el creciente éxito. Y vaya que crecimos. Para cuando Marcos cumplió 10 años, el Grupo Hernández ya era un conglomerado financiero respetado, con participaciones en bancos, inmobiliarias y empresas de tecnología emergente. Carlos y yo acordamos vivir modestamente, reinvirtiendo la mayor parte de nuestras ganancias. Marcos asistió a buenas escuelas, pero nunca a las más elitistas. Le enseñamos el valor del trabajo duro y la humildad. Cuando Carlos falleció hace 5 años de un infarto repentino, dejó un imperio valorado en miles de millones de euros. Los periódicos económicos se preguntaban quién tomaría las riendas del Grupo Hernández. La respuesta estaba en el testamento Todo quedaba en mis manos. Carlos siempre supo que yo entendía el negocio tan bien como él. Sin embargo, tomé una decisión que sorprendió a nuestro círculo íntimo de asesores. Mantendría mi papel como propietaria en secreto. Contraté a un equipo ejecutivo de confianza para la gestión diaria.
mientras yo continuaba viviendo en mi apartamento de siempre en Lavapiés, que ahora me parecía demasiado grande sin Carlos. ¿Por qué guardar el secreto por Marcos? Mi hijo había elegido su propio camino como arquitecto, construyendo una carrera respetable por sus propios méritos. No quería que la repentina exposición pública como heredero del Grupo Hernández distorsionara su vida o atrajera a personas interesadas únicamente en nuestra fortuna. Y durante 5 años, funcionó perfectamente. Marcos prosperó en su carrera. Yo me adapté a mi vida de viuda mientras discretamente dirigía uno de los mayores imperios financieros de España. Y nadie fuera de nuestro círculo más íntimo lo sabía, hasta que Cristina Domínguez entró en nuestras vidas. El restaurante El Paraguas, en el corazón del barrio de Salamanca, representaba todo lo que la familia Domínguez valoraba: exclusividad, tradición y ostentación discreta. Las reservas debían hacerse con semanas de antelación, a menos que tu apellido abriera puertas, como era el caso de los Domínguez. Fue allí donde conocí formalmente a la familia de Cristina, en una cena que Marcos había organizado con tanta ilusión. Me puse mi mejor vestido, un sencillo conjunto azul marino que había comprado en el Corte Inglés, y me preparé mentalmente para el encuentro. Marcos me recogió en un taxi, nervioso pero radiante. «Mamá, te van a encantar», me aseguró mientras el taxi se deslizaba por las calles de Madrid. Son una familia con mucha historia, muy respetados en Madrid. No tuve el corazón para decirle que ya había investigado a los Domínguez, que sabía que su antigua fortuna había sido mayormente dilapidada por el abuelo de Alfredo Domínguez durante la transición, y que su actual apariencia de riqueza estaba sustentada principalmente por préstamos y la venta gradual de propiedades familiares. O que Banco Ibérico, donde Alfredo ocupaba un puesto de vicepresidente, era en realidad una subsidiaria indirecta del Grupo Hernández desde una adquisición realizada 3 años atrás. En el restaurante, fui la última en llegar. La mesa ya estaba ocupada por Marcos, Cristina y sus padres, Alfredo e Isabel Domínguez. Me di cuenta inmediatamente de cómo Isabel escaneó mi atuendo de arriba abajo, deteniéndose en mi bolso, claramente no de diseñador, y en mis zapatos cómodos pero nada exclusivos. «Rosa, por fin nos conocemos», dijo Isabel, extendiendo su mano cubierta de anillos. Su apretón fue débil, apenas un roce de dedos. «Cristina nos ha contado tan poco sobre usted». «Un placer conocerlos», respondí con una sonrisa genuina. A pesar de su actitud, estaba dispuesta a darles una oportunidad. Por Marcos, Alfredo Domínguez, un hombre alto con el pelo entrecano perfectamente peinado hacia atrás, me saludó con más calidez. La madre del arquitecto brillante. Marcos nos ha impresionado con su talento. La cena avanzó como una obra de teatro bien ensayada. Sí. Los Domínguez dominaron la conversación, con anécdotas sobre sus vacaciones en Marbella, sus conocidos de la alta sociedad madrileña y sutiles referencias a sus conexiones con la antigua nobleza española, que cada historia parecía cuidadosamente seleccionada para establecer su posición social. Por supuesto, cuando el rey visitó la exposición, se detuvo específicamente para hablar con nosotros, comentó Isabel mientras degustábamos el segundo plato. «Somos colaboradores del museo desde hace generaciones», asentí educadamente, notando cómo Marcos bebía cada palabra con admiración. Mi hijo, siempre centrado en su trabajo y tan alejado de estos círculos sociales, parecía fascinado por este mundo al que Cristina le estaba dando acceso. «¿Y usted, Rosa?», preguntó finalmente Alfredo, como recordando tardíamente que debía mostrar interés. «¿A qué se dedica desde que enviudó?». Sentí la mirada intensa de Cristina. Era la primera vez que parecía realmente interesada en algo relacionado conmigo. «Administro algunas propiedades pequeñas que mi esposo dejó», respondí con sencillez. «Nada glamoroso, pero me mantiene ocupada». «Oh, qué práctico», respondió Isabel con una sonrisa tensa. «Debe ser difícil, a su edad, manejar asuntos financieros. Alfredo siempre dice que las mujeres de nuestra generación no fueron educadas para estas cosas». Reprimí una sonrisa ante la ironía. Si ella supiera que esa misma mañana había aprobado la adquisición de una cadena hotelera valorada en 200 millones de euros. «Me las arreglo», respondí simplemente. La conversación derivó hacia la boda.
Aunque Marcos y Cristina solo llevaban 3 meses juntos, los planes ya estaban en marcha para una ceremonia extravagante. La Moraleja es el único lugar adecuado, declaró Isabel. La finca familiar tiene los jardines perfectos para una boda de junio. Estamos pensando en 300 invitados. Nada excesivo. Observé cómo Marcos asentía, aunque sabía que mi hijo hubiera preferido algo más íntimo. Cristina entrelazó sus dedos con los de él, un gesto que parecía posesivo más que afectuoso. Marcos me contó que usted vive en Lavapiés, comentó Cristina con fingida casualidad. Debe ser pintoresco, con todos esos inmigrantes y artistas. Es un barrio con alma, respondí, donde las personas se conocen por quienes son, no por lo que poseen. Un silencio incómodo siguió a mi comentario. Alfredo lo rompió hablando del vino. Un Vega Sicilia que, me informó, costaba más de 300 euros la botella. Mientras la velada avanzaba, fui construyendo un perfil mental de los Domínguez. Alfredo, un hombre inseguro escondido tras una fachada de importancia. Isabel, amargada por un descenso social gradual que intentaba ocultar a toda costa. Y Cristina, quizás la más peligrosa de todos, calculadora. Observando constantemente, evaluando cómo cada persona podría serle útil. Lo que más me preocupaba era cómo miraba a mi hijo. No con amor, sino con satisfacción. Como quien ha adquirido una pieza valiosa para su colección. Marcos, con su atractivo natural, su carrera respetable y su corazón generoso, representaba para ella estabilidad y respetabilidad, cualidades que el apellido Domínguez necesitaba desesperadamente. Al despedirnos, Isabel me abrazó con falsa efusividad. Debemos reunirnos para tomar el té algún día. Rosa, me encantaría mostrarte nuestra colección de porcelana valenciana del siglo XVIII. Sería un placer, mentí con la misma facilidad. En el taxi de regreso, Marcos estaba eufórico. ¿No son increíbles? Mamá, tan cultos, tan conectados con la historia de España. Son interesantes, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Marcos, ¿estás seguro de que no estáis precipitando las cosas apenas la conoces? Mi hijo suspiró. La misma expresión que tenía de niño cuando yo cuestionaba sus decisiones impulsivas. Cuando sabes que es la persona correcta, lo sabes. Cristina es especial. Mamá, viene de un mundo diferente al nuestro. Un mundo al que siempre he aspirado. No le recordé que ese mundo diferente era precisamente del que su padre y yo habíamos decidido mantenerlo alejado. Un mundo donde las apariencias importaban más que la sustancia, donde el valor de una persona se medía por su utilidad. Solo quiero que seas feliz, hijo, dije finalmente. Lo soy, mamá, más feliz que nunca. Esa noche, en mi apartamento, hice algo que no había hecho en meses. Entré en mi estudio cerrado con llave, activé mi ordenador seguro y accedí a los sistemas internos del Grupo Hernández. Busqué todos los archivos relacionados con la familia Domínguez. Lo que encontré confirmó mis sospechas. La mansión en La Moraleja estaba hipotecada hasta el límite con nuestro propio banco. Alfredo Domínguez había solicitado 3 préstamos personales en los últimos 2 años. Las empresas familiares mostraban pérdidas consistentes. Estaban, en el mejor de los casos, a unos años de la bancarrota. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi investigación. Era Antonio Vega, mi abogado personal y uno de los pocos que conocían mi verdadera posición. Rosa, perdona la hora. Su voz sonaba preocupada. Ha surgido algo que deberías saber. Hemos recibido una solicitud indirecta de información sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Quién? ¿Un investigador privado? Está haciendo preguntas sobre tu situación financiera, propiedades, cuentas bancarias, muy discretamente, pero nuestra gente lo detectó. Sentí un escalofrío. ¿Sabes quién lo contrató? No con certeza, pero la solicitud llegó a través de un despacho que suele trabajar para los Domínguez. Cerré los ojos, procesando la información. Así que la familia de Cristina ya estaba investigándome, probablemente buscando activos que pudieran aprovechar. Gracias por avisarme, Antonio. Dejemos que encuentren exactamente lo que esperan encontrar. Una viuda modesta con recursos limitados. ¿Estás segura? Rosa, ¿podríamos? Estoy segura. De momento. Observaremos.
Y, Antonio, quiero informes diarios sobre la situación financiera de los Domínguez, cada préstamo, cada activo, cada deuda, todo. Considera lo hecho. Esa noche apenas dormí, no por preocupación, sino planificando. Si los Domínguez querían jugar, descubrirían que habían elegido a la oponente equivocada. Carlos siempre decía que yo era como el ajedrez personificado paciente. Estratégica. Siempre varios movimientos por delante. Mi hijo merecía conocer la verdad sobre la mujer que había elegido, y yo me aseguraría de que esa verdad saliera a la luz. Pero a mi manera y en mi momento. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos para la boda. Como había anticipado, cada decisión se tomó sin consultarme. A pesar de mis repetidas ofertas de ayuda, Marcos intentaba incluirme, llamándome con actualizaciones sobre el lugar, las degustaciones de menú, siempre disculpándose por otro evento al que, de alguna manera, no había sido invitada. «Mamá, estoy seguro de que fue solo un descuido», me decía cuando mencionaba que no había sido informada sobre la prueba del pastel o la reunión para la selección de flores. Cristina ha estado tan estresada con toda la planificación. Estresada sí. Imagino que coordinar una boda de 300.000 euros mientras simultáneamente planea formas de excluir a su futura suegra sería un trabajo agotador. Una tarde, recibí una llamada inesperada de Isabel Domínguez. Su voz sonaba tensa, como si estuviera realizando una tarea desagradable pero necesaria. «Rosa, querida, estamos organizando la lista de invitados final y necesitamos tu pequeña lista. Digamos, 10 personas teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, en una finca que, según sus propias palabras, podía albergar cómodamente a 300 invitados. «Qué considerado de tu parte, Isabel», respondí con dulzura. «Pero en realidad, solo necesito un asiento para mí. No tengo a nadie más que quiera invitar». Hubo una pausa, como si mi respuesta la hubiera desconcertado. Esperaba que pidiera más nombres, que insistiera en que seguramente tendría amigos o familiares que quisieran asistir. Su silencio revelaba la verdad, estaba aliviada. «Oh, bueno, si estás segura». «Completamente segura. Prefiero que esos asientos vayan a los amigos de Cristina y Marcos». «Qué generoso de tu parte», respondió, sin molestarse en ocultar su satisfacción. «Por cierto, estamos considerando un código de vestimenta bastante formal. Pensé que debería avisarte, por si necesitas adquirir algo adecuado». La insinuación era clara, mi guardarropa no estaría a la altura. «Gracias por la advertencia», dije, manteniendo mi tono amable. «Estoy segura de que encontraré algo apropiado». Después de colgar, me permití una pequeña sonrisa. Cada interacción con los Domínguez confirmaba mis sospechas iniciales. No me querían en la boda. Me toleraban únicamente porque era la madre de Marcos. Y su preocupación por mi apariencia revelaba lo importante que era para ellos mantener una fachada de opulencia y exclusividad. El siguiente domingo, Marcos vino a almorzar a mi apartamento, como hacíamos regularmente. Preparé su plato favorito, cocido madrileño, una receta que había perfeccionado a lo largo de décadas. Mientras comíamos, noté que mi hijo parecía distraído, revisando constantemente su teléfono. «¿Todo bien?», pregunté finalmente. Marcos suspiró, dejando el teléfono sobre la mesa. «Cristina está estresada con el presupuesto de la boda. Parece que algunos proveedores han aumentado sus precios. Las bodas grandes suelen costar más de lo previsto», comenté con cautela. «¿Necesitáis ayuda? Tengo algunos ahorros». Mi hijo negó rápidamente con la cabeza. No, mamá. Los padres de Cristina insisten en pagarlo todo. Es una cuestión de orgullo para ellos». Orgullo, o apariencias. Sabía por los informes de Antonio que los Domínguez habían solicitado recientemente un nuevo préstamo, específicamente para cubrir los gastos de la boda. «Sabes», continuó Marcos, ahora más animado, «deberías ver la finca. Mamá, es impresionante. Tiene jardines diseñados por un paisajista francés en los años 20 y una capilla privada donde nos casaremos». «Suena maravilloso», respondí sinceramente. «Me encantaría verla antes de la boda». La expresión de Marcos se tensó ligeramente. «Bueno». Isabel mencionó que preferiría que la próxima visita fuera para la prueba del vestido de Cristina.
Algo sobre la superstición de que trae mala suerte que demasiadas personas vean el lugar antes de la ceremonia. Una excusa transparente, pero decidí no presionar. Por supuesto, entiendo, las tradiciones son importantes. Mientras recogíamos los platos, Marcos pareció reunir valor para algo. Mamá, hay algo que quería preguntarte. Sobre papá. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa con él? Cristina mencionó algo. Dijo que había escuchado que papá tenía negocios importantes antes de morir. Que tal vez dejó más de lo que me has contado. Así que ahí estaban, las verdaderas intenciones comenzando a salir a la superficie. Coloqué los platos en el fregadero con cuidado, ganando tiempo para formular mi respuesta. Tu padre trabajó duro toda su vida, dije finalmente, volviéndome hacia él. Dejó lo suficiente para que yo viva cómodamente en este apartamento y tenga para mis necesidades. ¿Qué más podría necesitar? No es eso, mamá. Marcos parecía incómodo. Es solo que Cristina piensa que quizás haya propiedades, inversiones, cosas que podrían ser importantes para nuestro futuro. Me sequé las manos lentamente. ¿Y por qué Cristina está tan interesada en lo que tu padre pudo o no dejar? No es así. Se apresuró a defender. Solo está preocupada por ti, por si hay cosas que deberías estar gestionando y no lo sabes. Qué considerada, respondí, manteniendo mi expresión neutral. Pero puedes asegurarle a tu prometida que tengo todo bajo control. Los pocos asuntos que dejó tu padre están perfectamente administrados. Marcos pareció aliviado, aunque no completamente convencido. Cambié hábilmente de tema, preguntándole sobre sus proyectos actuales de arquitectura, un tema que siempre lo animaba. Esa misma tarde, después de que Marcos se marchara, recibí una llamada de Antonio. Rosa, ha sucedido algo interesante. Banco Ibérico está evaluando un préstamo importante para la familia Domínguez, con la finca de La Moraleja como garantía. ¿Cuánto es? 200.000 euros. Y según la solicitud, es para gastos familiares urgentes. La boda, sin duda. Una boda que no podían permitirse, pero que consideraban esencial para mantener su imagen. Quien está evaluando la solicitud pasaría por el departamento de Alfredo normalmente, pero dada su relación personal, se ha derivado al comité ejecutivo. Pensé un momento. No interfiramos. Deja que siga su curso normal, pero quiero que estés atento a cualquier movimiento inusual en sus cuentas una vez reciban el dinero. Entendido. Y respecto al investigador privado, ¿sigue haciendo preguntas? Sí, pero no ha encontrado nada más allá de lo que esperabas. El apartamento a tu nombre, la pequeña pensión de viudedad, la cuenta bancaria modesta. Perfecto, mantengámoslo así. Las piezas comenzaban a moverse en el tablero. Los Domínguez estaban endeudándose aún más para una boda ostentosa mientras investigaban discretamente si yo tenía recursos que pudieran aprovechar. Mientras tanto, Cristina plantaba sutilmente dudas en la mente de Marcos sobre si yo estaba ocultando parte de la herencia de su padre. Una estrategia predecible, pero efectiva si yo hubiera sido realmente la viuda indefensa que ellos creían. Afortunadamente para mí, y desafortunadamente para ellos, estaban subestimando gravemente a su oponente. La invitación oficial a la boda llegó una semana después. Un sobre grueso con caligrafía dorada y el escudo de armas de la familia Domínguez estampado en relieve. Dentro, además de la invitación principal, había una nota escrita a mano por Isabel, querida Rosa. Esperamos sinceramente que puedas acompañarnos en este día tan especial. Hemos reservado una habitación para ti en el Hotel Wellington para la noche anterior, ya que el traslado desde Lavapiés podría ser complicado tan temprano. Un coche te recogerá a las 10 de la mañana el día de la ceremonia. Con afecto, Isabel. Traduje mentalmente. No queremos que llegues antes y arruines las fotos, así que te mantendremos controlada en un hotel y te traeremos directamente para la ceremonia. Llamé a Marcos esa noche para agradecerle la invitación, sin mencionar la nota de Isabel. Estoy tan emocionado. Mamá, me dijo. Desearía que papá estuviera aquí para verlo. Él estaría muy orgulloso de ti. Hijo, respondí con sinceridad. Carlos estaría orgulloso del hombre en que Marcos se había convertido, aunque probablemente tan preocupado como yo por la mujer que había elegido. Por cierto, añadió Marcos, su voz volviéndose más vacilante.
Cristina mencionó que su madre te ha invitado a la despedida de soltera. Es este sábado, en el Club Único. Único, uno de los clubes más exclusivos de Madrid, donde la membresía costaba miles de euros anuales y donde, casualmente, el grupo Hernández tenía una participación mayoritaria. ¡Qué amable!, respondí, sabiendo perfectamente que no había recibido tal invitación. Pero creo que paso. Esas fiestas son para gente joven. Oh, Marcos sonaba decepcionado. Le diré a Cristina que tenías otros planes. Eso sería perfecto. No me sorprendió cuando, 2 días después, recibí un mensaje de texto de Cristina Rosa. Lamento tanto que no puedas acompañarnos en mi despedida. Isabel estaba tan ilusionada por conocerte mejor. Quizás en otra ocasión. Besos. La mentira era tan transparente que casi me hizo sonreír. La estrategia era clara: mantenerme a distancia mientras fingían incluirme, creando una narrativa donde yo era quien se alejaba voluntariamente. Decidí que era momento de cambiar ligeramente las reglas del juego. Esa noche, llamé a Antonio. Necesito que hagas algo por mí. El Club Único. Quiero que prepares una pequeña sorpresa para la fiesta del sábado. El sábado por la noche, mientras el grupo de Cristina disfrutaba en la zona VIP del Club Único, ocurrió algo inesperado. El gerente se acercó personalmente a su mesa con una botella de Dom Perignon Rosé de 1990, una cosecha extraordinaria valorada en más de 2.000 euros. Con los mejores deseos para la novia, anunció el gerente, colocando la botella en un cubo de hielo. De parte de una admiradora secreta. Según me contó después Antonio, que había organizado discretamente la entrega y observaba desde la barra, Cristina se mostró confundida y halagada. Isabel, sin embargo, parecía alarmada. ¿Quién envió esto?, exigió saber. El gerente sonrió educadamente. Lo siento, señora, pero la benefactora pidió permanecer en el anonimato. Solo puedo decirles que es alguien que conoce muy bien a la familia. Esa pequeña intervención sembró exactamente la semilla que yo pretendía: incertidumbre. Les hice saber que había alguien con los recursos suficientes para enviar un regalo tan extravagante. Alguien que los conocía, pero que elegía permanecer en las sombras. La despedida de soltera no fue el único evento al que no fui invitada. La prueba del vestido, la degustación del menú, la selección de música con el DJ, todas pasaron sin mi participación. Para cualquier observador externo, parecería que yo elegía no involucrarme en la boda de mi único hijo, pero estaba lejos de ser pasiva. Cada semana, Antonio me proporcionaba informes detallados sobre la situación financiera de los Domínguez. El préstamo para la boda había sido aprobado, como esperaba, pero las condiciones eran severas: altos intereses y un plazo de devolución corto. La hipoteca de La Moraleja estaba al límite, y Alfredo había comenzado a vender discretamente algunas propiedades familiares para mantener las apariencias. Mientras tanto, el investigador privado que habían contratado seguía encontrando exactamente lo que yo quería que encontrara una viuda de recursos modestos, sin propiedades significativas ni inversiones importantes. A 3 semanas de la boda, ocurrió algo que no había anticipado. Estaba en el mercado de San Miguel, comprando ingredientes para la cena, cuando escuché una conversación que me dejó helada. ¿Has oído que los Domínguez finalmente vendieron la casa de La Moraleja?, decía una mujer a otra mientras seleccionaban frutas. Isabel le contó a mi hermana que la compradora es una viuda mayor, la madre del prometido de Cristina. Aparentemente tiene dinero escondido y van a convencerla de poner la propiedad a nombre de la joven pareja después de la boda. Me quedé inmóvil, con una naranja en la mano, escuchando atentamente mientras fingía examinar la fruta. «Qué extraño», respondió la otra mujer. «Pensé que los Domínguez nunca venderían esa propiedad. Ha estado en su familia por generaciones. Necesitan el dinero desesperadamente. El banco iba a ejecutar la hipoteca. Esta viuda apareció como caída del cielo. Alfredo está convencido de que tiene una fortuna escondida y que eventualmente todo quedará en la familia de todos modos». Se alejaron, llevándose con ellas el resto de la conversación. Pero había escuchado suficiente. Los Domínguez no solo estaban investigándome, ya habían creado una narrativa completa sobre mí y estaban difundiéndola entre su círculo social. Llamé a Antonio inmediatamente.
Necesito saber si los Domínguez han iniciado algún tipo de trámite para la venta de la moraleja. Déjame verificar. Sí, de hecho, hay un borrador de contrato preliminar preparado por su abogado. Es extraño, porque no hay comprador especificado todavía. Yo soy la supuesta compradora. Le expliqué lo que había escuchado. Esto es preocupante, Rosa. Están creando una narrativa falsa sobre ti, preparando el terreno para algo. Para una estafa, concluí. Planean hacerme firmar algo, probablemente después de la boda cuando la guardia esté baja. Algo que les dé acceso a dinero que creen que tengo. ¿Quieres que intervengamos? Consideré mis opciones cuidadosamente. No todavía. Deja que piensen que su plan está funcionando. Pero quiero que tengas lista una auditoría completa de todas sus deudas y préstamos. Y contacta discretamente con todos los bancos donde tienen cuentas. Quiero saber exactamente cuánto deben y a quién. La fiesta previa a la boda, conocida en España como cotillón, se celebró una semana antes de la ceremonia. Sorprendentemente, recibí una invitación personal de Cristina, entregada en mano cuando vino a visitar a Marcos en mi apartamento. Rosa, sería un honor que nos acompañaras, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ha sido tan difícil conocernos mejor con todos los preparativos, y realmente quiero que formes parte de este día especial. Marcos me miró expectante, claramente esperando que aceptara. Por supuesto, respondí. No me lo perdería por nada del mundo. El cotillón se celebró en el Círculo de Bellas Artes, un edificio histórico en el centro de Madrid. Al llegar, me sentí inmediatamente fuera de lugar entre los vestidos de diseñador y las joyas resplandecientes. Mi vestido azul marino del Corte Inglés era elegante pero sencillo. Mis únicas joyas un collar de perlas que Carlos me había regalado en nuestro 20º aniversario. Isabel me recibió con falso entusiasmo. «Hey, Rosa Parey, ¿has venido?» Estábamos seguros de que encontrarías una excusa para no asistir, como con todos los demás eventos. La indirecta era clara, pero mantuve mi sonrisa. No me perdería esto por nada. Después de todo, se trata de la felicidad de mi hijo. La velada transcurrió con la misma dinámica que había experimentado en cada interacción con los Domínguez. Fui presentada brevemente a algunos invitados, luego efectivamente ignorada mientras el círculo íntimo de la familia celebraba. Marcos dividía su atención entre Cristina y yo, claramente incómodo con la situación pero sin saber cómo resolverla. El momento que lo cambió todo llegó durante la apertura de regalos. Había llevado un jarrón de cristal de Lladró, modesto pero elegante, envuelto cuidadosamente. Cuando Cristina lo abrió, lo sostuvo en alto con la misma expresión que usarías para un animal atropellado. ¡Qué práctico!, anunció a la sala. Toda novia necesita algo de la tienda de descuentos. Las risas que siguieron no fueron amables. Era el sonido que hace la gente adinerada cuando encuentran algo que consideran por debajo de su nivel. Marcos pareció mortificado, pero no dijo nada, atrapado entre su lealtad hacia mí y su deseo de complacer a su futura esposa. Sonreí y bebí mi champán, haciendo anotaciones mentales sobre cada rostro, cada risa cruel. La información, he aprendido, es mucho más valiosa que el orgullo. Después de ese incidente, me excusé discretamente y encontré un rincón tranquilo en la terraza. Necesitaba aire y un momento para calmar mi indignación. No por mí hacía mucho que había dejado de preocuparme por las opiniones de personas como los Domínguez, sino por mi hijo, que estaba ciego ante la crueldad de la mujer que había elegido. «Señora Hernández», me volví para encontrar a Antonio en la terraza. No esperaba verlo aquí. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «Acabo de recibir información de nuestro contacto en el bufete de abogados de los Domínguez. Están preparando documentos para que los firmes el día de la boda». ¿Qué tipo de documentos? Un poder notarial y un contrato de compraventa para la moraleja. Planean presentártelo como un pequeño formalismo durante la recepción, cuando estarás distraída y posiblemente después de algunas copas de champán. Respiré profundamente, procesando esta información. ¿Y si me niego a firmar? Tienen un plan B. Han contratado a alguien para que falsifique tu firma si es necesario. Están desesperados. Rosa, las deudas son peores de lo que pensábamos. Han estado vendiendo joyas familiares para mantener las apariencias. Miré hacia el salón, donde Cristina reía rodeada de amigas.
sosteniendo una copa de champán que probablemente costaba más de lo que ella creía que yo ganaba en una semana. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Antonio. Nada, por ahora. Decidí. Dejaremos que sigan pensando que su plan funcionará, pero quiero que compres todas sus deudas. Antonio me miró sorprendido. Todas, cada préstamo, cada hipoteca, cada línea de crédito. Utiliza subsidiarias diferentes. Mantén el grupo Hernández oculto. Quiero controlar cada céntimo que deben, pero sin que lo sepan. Eso será costoso, incluso para ti. Sonreí. Considera que es mi regalo de bodas anticipado. Durante la semana siguiente, Antonio trabajó incansablemente, adquiriendo discretamente todas las deudas de la familia Domínguez a través de diversas entidades financieras controladas por el grupo Hernández. Para cuando llegó el día de la boda, éramos efectivamente dueños de cada euro que debían, incluida la hipoteca de La Moraleja. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo despejado, brisa suave, el tipo de clima con el que los fotógrafos sueñan. La finca de los Domínguez en La Moraleja había sido transformada en algo salido de un cuento de hadas, con rosas blancas trepando por enrejados y cuartetos de cuerda posicionados por todos los jardines. Había elegido mi atuendo cuidadosamente, un vestido azul marino de Zara, simple pero elegante, nada que pudiera llamar la atención o superar a la novia, pero tampoco algo que me hiciera parecer descuidada. Quería pasar desapercibida, ser olvidable. A veces, la mejor venganza comienza siendo subestimada. Cuando llegué, fui escoltada a un asiento en la 12ª fila. Naturalmente, lejos del altar donde la familia cercana debería estar, no protesté. Cada pequeña humillación se sumaba al ajuste de cuentas que vendría. La ceremonia fue hermosa, tengo que admitirlo. Ver el rostro de Marcos mientras Cristina caminaba hacia él en su vestido de pronovias de 15.000 euros. Por un momento, casi olvidé mi propósito. Casi me permití creer que quizás había juzgado mal a Cristina, que tal vez el amor suavizaría sus bordes afilados. Entonces ella me miró durante el intercambio de anillos y me lanzó una mirada que podría congelar el champán. La recepción fue donde todo se desmoronó. Encontré mi mesa, la número 12 naturalmente, ubicada cerca de las puertas de la cocina, con los compañeros de universidad de Marcos y sus esposas, no con la familia. La familia estaba en la mesa 1, donde los Domínguez reinaban como la realeza recibiendo a sus súbditos. Pero no me importó. Mejor posicionamiento para lo que estaba por venir. Fue entonces cuando lo vi. Las tarjetas de identificación en cada lugar, escritas con la perfecta caligrafía de Cristina. La mayoría eran simples: Isabel Domínguez, Alfredo Domínguez, Marcos Rodríguez. Pero la mía decía Rosa Hernández, caso de caridad. El aliento se me quedó atrapado en la garganta. No por dolor, ya esperaba crueldad, sino por la pura audacia. Realmente lo había puesto por escrito. Esta mujer que pronto descubriría que la caridad es una calle de doble sentido. «Dios mío», exclamó Isabel Domínguez al notar mi tarjeta, su mano volando a su garganta en fingido horror. «Cristina, cariño, seguramente esto es algún tipo de error», pero la sonrisa de Cristina era afilada como una navaja. «Ningún error. Pensé que la honestidad era importante en las relaciones familiares». Sus ojos encontraron los míos a través de la mesa. «No está de acuerdo. Rosa, después de todo, no querríamos que nadie se hiciera ideas por encima de su posición». La risa comenzó con Alfredo Domínguez, un sonido atronador que animó a otros a unirse. Pronto, la mitad de la mesa estaba riendo de la ingeniosa juego de palabras, de la deliciosa crueldad de humillar públicamente a la madre del novio en la boda de su propio hijo. Me levanté lentamente, coloqué cuidadosamente la tarjeta sobre mi bolso y sonreí. «Tienes toda la razón, Cristina. La honestidad es muy importante en las relaciones familiares. Creo que es hora de ser honestos por completo». Luego me alejé. Encontré un rincón tranquilo en la biblioteca de la finca Domínguez, rodeada de libros encuadernados en piel que probablemente costaban más por volumen que los pagos mensuales del coche de la mayoría de la gente. La ironía no me pasó desapercibida a ser la llamada que lo cambiaría todo mientras estaba rodeada de los símbolos de su supuesta superioridad. Mis dedos no temblaron al marcar.
Deberían haberlo hecho, considerando lo que estaba a punto de poner en marcha, pero nunca he sido propensa a los dramáticos, solo a la acción fría y calculada cuando la situación lo exige. Antonio, soy Rosa. Sé que es sábado por la noche, pero necesito que ejecutes los ajustes de la cartera Domínguez que discutimos. Todos ellos. Esta noche. Antonio ha sido mi abogado durante 15 años, desde antes de que Carlos muriera y me dejara su imperio empresarial. Es también una de las pocas personas que sabe exactamente cuánto vale ese imperio. Cuando aclaró su garganta al otro lado de la línea, pude escuchar la preocupación en su voz. Rosa, ¿estás segura? Una vez que retiremos esas inversiones, no hay vuelta atrás. Las repercusiones serán significativas. Estoy muy segura. Y Antonio, activa las cláusulas de pago acelerado en los préstamos de los Domínguez. Todos ellos. Una larga pausa. Eso desencadenará procedimientos de incumplimiento inmediatos. Alfredo Domínguez no tendrá 72 horas para responder. Observé por la ventana de la biblioteca cómo los invitados a la boda se mezclaban en la terraza, las copas de champán atrapando la luz del atardecer como pequeños soles. 48 horas deberían ser suficientes. ¿Y si intentan negociar? Pensé en la tarjeta de identificación de Cristina, en las risas, en los 3 meses de cuidadosa planificación que llevaron a este momento. Diles que el caso de Caridad envía sus saludos. Después de terminar la llamada, me deslicé de vuelta a la recepción sin que nadie notara mi ausencia. La ironía no me pasó desapercibida. Esta era la boda de mi único hijo, y yo era prácticamente invisible. Los camareros pasaban a mi lado sin ofrecer champán. Los fotógrafos me evitaban hábilmente, como si hubieran recibido instrucciones específicas de no incluirme en las fotos oficiales. Marcos estaba demasiado ocupado atendiendo a los invitados importantes, siempre con Cristina aferrada a su brazo, susurrándole al oído, guiándolo lejos cada vez que intentaba acercarse a mí. Isabel Domínguez se movía entre los invitados como una mariposa social, su vestido de Carolina Herrera haciendo un suave frufrú al pasar, asegurándose de que todos supieran que la familia acababa de forjar una alianza con un prometedor arquitecto, como si mi hijo fuera una adquisición más que una persona. La orquesta tocaba un vals. Parejas giraban en la pista de baile instalada en el jardín principal. Busqué un lugar discreto desde donde observar. Acostumbrada a este papel después de años dirigiendo el grupo Hernández desde las sombras, el poder real, Carlos siempre decía, no necesita anunciarse. Señora, le traigo algo de beber. Un camarero joven, quizás el único que había notado mi existencia, se detuvo junto a mí. Un agua con gas, por favor. ¿Está segura el champán es Dom Perignon? Estoy segura. Necesitaba mantener la mente clara para lo que vendría después. Mientras esperaba mi agua, observé a la familia Domínguez en su esplendor. Alfredo, ligeramente ebrio ya, relatando anécdotas a un grupo de hombres mayores, probablemente inventando conexiones con la aristocracia que no existían. Isabel, supervisando cada detalle con ojo crítico, corrigiendo la posición de las flores, la disposición de las mesas, actuando como la perfecta anfitriona de un evento que, en realidad, no podían permitirse, y Cristina, mi nueva nuera, radiante en su vestido de diseñador, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando hablaba con los invitados de menor categoría, solo se iluminaba genuinamente cuando se acercaban personas de influencia o con apellidos reconocibles. El agua llegó, y con ella, Antonio, discretamente posicionado a mi lado mientras fingía admirar los jardines. Está hecho, murmuró. Todas las órdenes están en el sistema. Se ejecutarán automáticamente a las 8 de la mañana. ¿Cuánto tiempo tienen? 48 horas para responder a los requerimientos de pago. Después de eso, comienzan los procedimientos de ejecución hipotecaria, la finca, las propiedades restantes, todo. Asentí levemente. Y Banco Ibérico, el comité de ética se reunirá el lunes para revisar la posición de Alfredo. Con lo que hemos descubierto sobre los préstamos irregulares que aprobó para familiares, su despido es prácticamente inevitable. Tomé un sorbo de agua, sintiendo una extraña calma. No era venganza lo que buscaba. Me dije a mí misma. Era justicia. Y quizás, una lección necesaria. Rosaní, la voz de Marcos me sobresaltó. Mi hijo estaba frente a mí. Solo por primera vez en toda la velada.
¿Estás bien? Has estado muy callada. Estoy perfectamente. Hijo, sonreí sinceramente. A pesar de todo, amaba a este hombre en que se había convertido mi pequeño, solo disfrutando de verte tan feliz. Siento que no hayamos podido hablar mucho. Ha sido una locura. Parecía genuinamente arrepentido. Cristina ha organizado un baile para nosotros dentro de un momento. Después de eso, prometo sentarme contigo. No te preocupes por mí. Es tu día. Acaricié su mejilla suavemente. Tu padre estaría muy orgulloso del hombre en que te has convertido. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Lo extraño hoy. Desearía que estuviera aquí. Por un momento, vi al niño de 5 años que corría a los brazos de Carlos cuando llegaba del trabajo. El niño que crecería sin conocer el verdadero alcance del legado de su padre, porque ambos habíamos decidido que era mejor así. Está aquí, en cierto modo, dije suavemente, en ti, en cada decisión que tomas, en la forma en que tratas a los demás. Marcos me abrazó brevemente antes de que la voz de Cristina lo llamara desde el otro lado del jardín. El baile está a punto de comenzar. Ven, ve, le dije. Disfruta de tu noche. Lo observé alejarse, pensando en cómo reaccionaría mañana cuando el mundo de los Domínguez comenzara a desmoronarse. Me culparía, probablemente, pero con el tiempo, entendería. Tenía que creer eso. El resto de la noche transcurrió como un elaborado teatro. El baile de los novios, el corte del pastel, los brindis interminables donde cada miembro de la familia Domínguez encontraba una forma de mencionar su supuesta importancia social. Me mantuve en las sombras, sonriendo cuando era apropiado, aplaudiendo en los momentos correctos, interpretando el papel de la madre modesta y ligeramente fuera de lugar. Cerca de la medianoche, cuando algunos invitados ya comenzaban a marcharse, me acerqué a la mesa principal para despedirme. Cristina estaba radiante en su triunfo, aceptando felicitaciones y regalos con una falsa modestia que me hacía rechinar los dientes. ¿Te vas tan pronto, preguntó cuando me acerqué a la mesa principal. Pero si aún no hemos cortado el pastel principal, estoy segura de que os las arreglaréis sin mí, respondí dulcemente. Después de todo, sois tan buenos haciendo que las cosas parezcan lo que no son. Su risa tintineó como cristal rompiéndose. Oh, Rosa, eres tan graciosa. Espero que podamos mantener este entendimiento entre nosotras. Entendimiento, sí. Definitivamente teníamos un entendimiento ahora. Ella entendía que podía humillarme públicamente y no enfrentar consecuencias. Yo entendía exactamente quién era ella bajo la hermosa superficie. Lo que ella no entendía todavía era quién era yo bajo la mía. Felicidades de nuevo, querida, dije, besando ligeramente su mejilla. Recuerda que las apariencias pueden ser engañosas. Me miró con ligera confusión, pero su atención ya estaba desviándose hacia otro invitado importante que se acercaba. Me despedí brevemente de Marcos, prometiendo llamarlo cuando regresara de su luna de miel en las Maldivas, otro gasto extravagante cortesía del nuevo préstamo. Luego me dirigí discretamente hacia la salida, donde mi taxi ya esperaba. ¿A dónde, señora?, preguntó el conductor. «A Lavapiés, por favor». Mientras el coche se alejaba de la iluminada mansión, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que estaba a punto de desencadenar, pero también una certeza absoluta de que era necesario. A veces, las lecciones más importantes son también las más dolorosas. A la mañana siguiente, me senté en el pequeño balcón de mi apartamento con café y esperé. Según mis cálculos, Richard Domínguez recibiría la primera notificación alrededor de las 8 a.m. Los bancos no perdían tiempo cuando miles de millones estaban en juego. Incluso en domingo. La gente siempre asume que el dinero habla, pero en mi experiencia, susurra. El verdadero poder reside en saber qué susurros escuchar y cuáles ignorar. Carlos me enseñó eso durante nuestros 35 años de matrimonio, mientras construía su empresa de inversiones desde una oficina de una sola habitación hasta un imperio financiero que tocaba todos los mercados importantes de Europa. Cuando murió hace 5 años, todos esperaban que yo vendiera. Una viuda de 60 años. Asumieron. Querría simplificar su vida.
Quizás comprar un bonito apartamento en Valencia y vivir de los intereses. No esperaban que yo ocupara el lugar de Carlos y descubriera que tenía un talento natural para ver los puntos débiles en la armadura financiera de otras personas. La familia Domínguez había sido particularmente fácil de investigar. Dinero antiguo, se llamaban a sí mismos. Pero como muchas familias de dinero antiguo, su riqueza era más reputación que realidad. El negocio familiar, Domínguez Holdings, sobrevivía con inversiones apalancadas y deudas cuidadosamente gestionadas. Quita las piezas correctas de su torre financiera de Jenga y toda la estructura se derrumbaría. Lo que lo hacía delicioso era lo fácil que lo habían puesto. Alfredo Domínguez trabajaba para Banco Ibérico, una de las empresas en mi cartera. No tenía idea de que la pequeña anciana a la que a su hija le encantaba burlarse controlaba efectivamente su salario. Las juntas benéficas de Isabel dependían todas de subvenciones de la Fundación Williams. El último regalo de Carlos para mí, disfrazado bajo un nombre tan común que nunca habían hecho la conexión. Incluso su casa, esa magnífica finca donde habían celebrado la boda, estaba hipotecada a través de la línea de crédito de Domínguez Holdings. Una línea de crédito que, a partir de las 8:00 am de esta mañana, estaría en mora. Mi teléfono sonó a las 8:17 am. Marcos, mamá, acabo de recibir la llamada más extraña de Cristina. Está llorando por algún tipo de emergencia financiera. Su padre recibió llamadas de abogados esta mañana, algo sobre inversiones y préstamos impagados. ¿Sabes algo de esto? Tomé un sorbo de mi café, observando a un cardenal construir su nido en el roble fuera de mi ventana. ¿Cómo podría saber algo sobre sus asuntos financieros? Cariño, soy solo el caso de Caridad. ¿Recuerdas? Mamá, por favor. No es momento para bromas. Cristina está realmente alterada y dice que su familia podría perderlo todo. ¿Lo están? Pregunté suavemente. ¿O simplemente gastan como si lo fueran? ¿Qué se supone que significa eso? Significa, Marcos, que a veces lo que parece ser riqueza es en realidad solo deuda muy cara. Y a veces las personas que crees que no tienen poder resultan tener todas las cartas. Un largo silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿qué hiciste? Sonreí, pensando en la tarjeta de identificación de Cristina guardada cuidadosamente en mi bolso. Hice una llamada telefónica. Para el mediodía del domingo, mi tranquilo apartamento se había convertido en el centro de control para observar cómo se desmoronaba el mundo de los Domínguez. Antonio llamaba con actualizaciones cada hora. La mañana es solo el comienzo, informó durante su tercera llamada. Banco Ibérico está revisando a todos los empleados con posibles conflictos de interés. La posición de Alfredo Domínguez es precaria. Hizo una pausa. ¿Y la casa? Los procedimientos de ejecución hipotecaria comenzarán el martes a menos que puedan producir 2 de 3 millones de euros antes del cierre de operaciones mañana. Dada su actual crisis de liquidez, eso parece improbable. Había hecho mis deberes a conciencia. Durante los últimos 6 meses, mientras interpretaba el papel de suegra humilde, había adquirido discretamente intereses controladores en todo lo que la familia Domínguez necesitaba para sobrevivir. No directamente, por supuesto, eso habría sido rastreable, a través de empresas fantasma, asociaciones de inversión y fideicomisos cuidadosamente estructurados que habrían llevado meses a un contador forense desentrañar. La belleza estaba en el momento. Los gastos de la boda ya habían estirado sus líneas de crédito hasta el punto de ruptura. La ceremonia de 300.000 euros que estaba destinada a mostrar su riqueza había sido financiada en realidad con dinero prestado que no podían permitirse pedir prestado. Todo lo que había hecho fue llamar a esos préstamos simultáneamente, como sacar múltiples bloques de cimentación de una casa de naipes. Mi teléfono sonó de nuevo. Marcos, sonando cada vez más desesperado. Mamá, los padres de Cristina están enloqueciendo. Hablan de vender la casa, despedir al personal, cancelar las membresías del club de campo. Su padre podría perder su trabajo. ¿Qué tipo de llamada telefónica podría causar todo esto? La clase que ocurre cuando alguien confunde la amabilidad con la debilidad, dije. Cuando olvidan que las personas calladas a menudo tienen las voces más fuertes cuando deciden usarlas.
Esto es por la tarjeta de identificación. ¿Verdad, mamá? La vi. Confronté a Cristina al respecto anoche. Dijo que era solo una broma. ¿Una broma? Repetí la palabra lentamente, saboreando su amargura. Sí, me imagino que le pareció divertido hasta esta mañana. No puedes deshacer lo que hiciste. Cristina está desesperada. Habla de cómo esto arruinará su reputación, cómo nunca se recuperarán de la vergüenza. Vergüenza. Ahora, esa era una elección de palabra interesante. ¿Y qué hay de mi vergüenza? Marcos, ¿qué hay de la vergüenza de ser humillada públicamente en la boda de mi propio hijo por una mujer que nunca ha trabajado un día en su vida? Ella estaba equivocada, lo sé, pero destruir a su familia parece extremo. Me puse de pie, caminando hacia mi pequeña cocina, donde la foto de Carlos todavía descansaba sobre la encimera. Él me enseñó muchas cosas, pero la lección más importante fue esta: el respeto no se da, se gana, y a veces tiene que ser tomado. No he destruido nada, Marcos. Simplemente he revelado lo que ya estaba allí, una casa construida sobre tiempo prestado y dinero prestado. La riqueza de la familia Domínguez siempre fue una ilusión. Simplemente decidí dejar de fingir que era real. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miré mi reflejo en la ventana de la cocina, viendo no el caso de Caridad que Cristina pensó que había humillado, sino la mujer que siempre había sido debajo. La socia de Carlos en todos los sentidos, su igual en los negocios y en la vida. Ahora veremos si a tu esposa le interesa aprender sobre caridad real. Porque si quiere que mejore la situación de su familia, va a necesitar ayuda. Y como señaló tan elocuentemente ayer, aparentemente estoy en el negocio de la caridad. El lunes por la mañana trajo lo que había estado esperando: una llamada telefónica de la propia Cristina. Su voz era diferente ahora, despojada de su habitual arrogancia y reemplazada por algo que nunca había escuchado de ella antes: desesperación. Rosa, necesito hablar contigo. Podríamos encontrarnos para tomar un café. Por supuesto, querida, dije dulcemente. Siempre tengo tiempo para la familia, incluso para la familia que piensa que soy un caso de caridad. El silencio en el otro extremo fue revelador. Sobre eso, comenzó, pero la interrumpí. Encontrémonos en el bar Manolo en Lavapiés, a las 13:00. Supongo que sabes dónde está. No es exactamente tu escena habitual, pero estoy segura de que te las arreglarás. Bar Manolo era perfecto para lo que tenía planeado. Gay, un café de clase trabajadora donde una mujer con ropa de diseñador destacaría como un pavo real en un gallinero. Cuando Cristina llegó exactamente a las 13:00, estaba casi irreconocible. Se había ido el cabello perfectamente peinado y el maquillaje impecable. Parecía haber envejecido 5 años durante la noche, sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Gracias por reunirte conmigo, dijo, deslizándose en la cabina de vinilo agrietado frente a mí. Sus manos temblaban mientras recogía el menú laminado. No sé qué pedir. Nunca he comido en un lugar como este. La especialidad de tortilla española es excelente, sugerí. Muy asequible. Imagino que eso es importante para ti ahora. Se estremeció ante la palabra asequible, pero asintió. Cuando se acercó la camarera, una mujer de aspecto cansado de unos 65 años llamada Dolores. Cristina apenas podía mantener contacto visual. Interesante cómo la riqueza afectaba la confianza. Entonces, dije después de que ordenamos, ¿qué puedo hacer por ti? Cristina tomó un respiro tembloroso. Mi padre va a perder su trabajo. Podríamos perder la casa. Todo se está desmoronando, y no entiendo cómo esto sucede tan rápido. Estas cosas rara vez ocurren rápidamente, querida. Se acumulan con el tiempo como el agua detrás de una presa. Eventualmente, algo cede y todo se viene abajo de una vez. Puedes ayudarnos. Las palabras salieron estranguladas, como si físicamente le doliera decirlas. Revolví el azúcar en mi café, tomándome mi tiempo. ¿Ayudarte? Soy solo el caso de caridad. ¿Recuerdas qué podría alguien como yo posiblemente hacer por alguien como tú? Estaba equivocada al escribir eso. Estaba enojada y estúpida y lo desquité contigo. Lo siento. Lo siento. Era un comienzo, pero difícilmente suficiente. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga?
Cristina, no lo sé. Marcos dijo que hiciste algún tipo de llamada telefónica, que podrías tener conexiones. Si hay alguna manera en que pudieras ayudarnos, haré cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Una palabra tan peligrosa para usar con alguien a quien has subestimado. Bueno, dije pensativamente, podría conocer a algunas personas, pero la caridad no es gratuita, querida. Siempre hay condiciones. La esperanza parpadeó en sus ojos. ¿Qué tipo de condiciones? Saqué un papel doblado de mi bolso y lo deslicé por la mesa. Me he tomado la libertad de redactar algunos requisitos simples. Nada demasiado difícil para alguien tan ingeniosa como tú. Las manos de Cristina temblaban mientras leía mi lista. Observé cómo cambiaba su rostro con cada línea. La confusión daba paso a la incredulidad, luego a algo que se acercaba al horror. ¿Quieres que trabaje como limpiadora durante 6 meses? No cualquier limpiadora, corregí. Trabajarás para Servicios Limpios, la misma empresa para la que trabajé antes de que Carlos muriera. La señora Martínez dirige un buen negocio. Te enseñará cómo es el trabajo honesto. Pero nunca he limpiado nada en mi vida. Siempre hemos tenido personal para eso. Entonces aprenderás. La educación es tan importante. ¿No crees? Tomé un sorbo de mi café, disfrutando la forma en que estaba procesando esta inversión de fortuna. La segunda condición es que serás voluntaria en el refugio para personas sin hogar todos los sábados durante el próximo año, sirviendo comidas, limpiando baños, lo que sea que necesiten. Un refugio para personas sin hogar. Su voz era apenas un susurro, el mismo que la junta benéfica de tu madre pretende apoyar, pero que nunca ha visitado realmente. Conocerás a las personas que has estado ayudando a distancia todos estos años. Siguió leyendo, su rostro palideciendo con cada requisito. ¿Quieres que viva en tu edificio de apartamentos, en una unidad de estudio? Solo hasta que puedas permitirte algo mejor con tu salario de limpiadora. Es un buen edificio. Yo vivo allí. ¿Recuerdas, aunque supongo que lo verás bastante más de lo que esperabas? Llegó la especialidad de tortilla, dándole a Cristina un momento para componerse. Movió la comida por su plato sin comer, claramente luchando por procesar lo que estaba sucediendo en su mundo. ¿Y si acepto todo esto?, preguntó finalmente. ¿Ayudarás a mi familia? Haré algunas llamadas. Veré qué se puede hacer con esos molestos incumplimientos de préstamos. Tal vez incluso ponga una buena palabra por tu padre en su empresa. Hice una pausa, observándola cuidadosamente. Aunque debería mencionar que tengo cierta influencia en Banco Ibérico, más de lo que podrías esperar de un caso de caridad. Algo parpadeó en sus ojos. El primer indicio de que estaba comenzando a sospechar que había más en mí de lo que había asumido. ¿Qué tipo de influencia? Sonreí misteriosamente. El tipo que viene de conocer a las personas adecuadas. Tu padre trabaja en el departamento de adquisiciones. No maneja importantes compras corporativas. Sí, pero no veo qué tiene que ver eso con... Oh, creo que encontrarás que tiene todo que ver con tu situación actual. Verás, Cristina, empresas como Banco Ibérico no simplemente pierden dinero de la noche a la mañana, a menos que alguien muy poderoso decida que deberían... El tenedor se deslizó de sus dedos, tintineando contra su plato. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez deberías haber hecho más preguntas sobre tu nueva suegra antes de decidir humillarla en un evento público. La investigación de antecedentes es tan importante en las relaciones comerciales. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Quién eres? Soy exactamente quien siempre he sido, la mujer que crió a tu esposo para que fuera un buen hombre, la mujer que te ha visto tratarlo como un accesorio para tu estatus social, la mujer que está a punto de darte una opción que determinará el futuro de tu familia. Extendí la mano por la mesa y toqué mi lista de condiciones. Tienes 24 horas para decidir. Acepta mis términos y consideraré ayudar a tu familia. Niégate y para el viernes estarás aprendiendo exactamente cómo es la caridad real cuando estás en el extremo receptor. La noche del martes trajo una visita inesperada a mi pequeño apartamento. Alfredo Domínguez estaba en mi puerta, pareciendo un hombre que había envejecido una década en 3 días. Su apariencia generalmente perfecta estaba desaliñada. Camisa arrugada, rostro sin afeitar,
La mirada hueca de alguien que había descubierto que todo su mundo estaba construido sobre arenas movedizas. Señora Hernández, espero que no le importe que venga sin avisar. Conseguí su dirección de Marcos. En absoluto, señor Domínguez. Por favor, pase. Me hice a un lado, observando cómo asimilaba mi modesto espacio habitable. Los mismos ojos que me habían mirado a través de mí en la fiesta de compromiso de su hija, ahora catalogaban cada detalle con atención desesperada. ¿Puedo ofrecerle café? Me temo que no tengo las marcas caras a las que está acostumbrado. El café estaría bien. Se acomodó pesadamente en mi pequeña silla del comedor, luciendo completamente fuera de lugar entre mis muebles de tiendas de segunda mano y decoraciones de tiendas de descuento. Mientras preparaba el café, aclaró su garganta varias veces, obviamente luchando con cómo comenzar. Finalmente, mientras dejaba su taza, habló. Sé lo que hizo. ¿Lo sabe? Me senté frente a él, genuinamente curiosa. ¿Qué exactamente cree que hice? Usted orquestó todo. Los incumplimientos de préstamos, los retiros de inversiones, incluso mi posición en Banco Ibérico siendo revisada. Alguien con serio poder financiero decidió destruir a mi familia, y el momento sugiere que fue usted. Tuve que admirar su franqueza. La desesperación había despojado sus pretensiones sociales, dejando atrás una versión más honesta de sí mismo. Esa es una acusación bastante seria. Alfredo, ¿qué le hace pensar que alguien como yo tendría ese tipo de poder? Porque pasé toda la noche revisando las estructuras corporativas de las empresas que retiraron su apoyo. Empresas fantasma, asociaciones de inversión, fideicomisos, todos instrumentos financieros muy sofisticados, y todos conducen a una fuente de financiación, que es la Fundación Hernández. La Fundación Carlos Hernández. El mismo Carlos Hernández que construyó Grupo Hernández desde cero y lo vendió a la empresa matriz de Banco Ibérico hace 15 años. El silencio se extendió entre nosotros mientras yo bebía mi café. Así que finalmente había hecho sus deberes. Mejor tarde que nunca. Supongo. Carlos Hernández, dije lentamente. Era mi esposo. El rostro de Alfredo se puso blanco. Usted es Rosa Hernández. La Rosa Hernández, la viuda de Carlos que heredó todo. Sí, dejé mi taza con deliberado cuidado. Incluyendo el interés controlador en la empresa matriz que posee Banco Ibérico. Incluyendo la firma de inversión que maneja la cartera de su familia. Incluyendo, desde el año pasado, el 60% de la propiedad de Banco Ibérico mismo. La taza de café se deslizó de sus manos, rompiéndose contra mi suelo de linóleo. Nos ha estado engañando desde el principio. Engañándolos no. Alfredo, he estado observándolos, probándolos, viendo qué tipo de personas eran aquellos con quienes mi hijo se estaba casando. Me levanté, tomando toallas de papel para limpiar el café derramado. Los resultados fueron iluminadores. La fiesta de compromiso, la planificación de la boda, todas esas veces que parecía tan mansa y servicial. Estaba recopilando información, aprendiendo sobre el carácter de su familia, su verdadera situación financiera, sus valores. Me arrodillé para limpiar la cerámica rota. ¿Sabe lo que descubrí? Sacudió la cabeza, aparentemente sin palabras. Descubrí que su hija escribió caso de caridad en mi tarjeta de identificación en su propia boda, que su esposa me presentó a sus amigos como algo vergonzoso que tenía que tolerar, que toda su familia encontró divertido burlarse de una mujer que creían impotente. Me puse de pie, desechando los pedazos rotos en mi pequeño bote de basura. Pero lo más interesante de todo, descubrí que ninguno de ustedes jamás preguntó quién era yo realmente. Vieron lo que esperaban ver y nunca miraron más profundamente. ¿Qué quiere de nosotros? Por primera vez en nuestra conversación. Sonreí. Quiero que entiendan lo que realmente significa la caridad. Alfredo. Significa ayudar a alguien que no puede ayudarse a sí mismo. Alguien impotente que necesita asistencia de alguien con poder. Caminé hacia mi bolso y saqué la copia de Cristina de mi lista de condiciones. Su hija tiene hasta mañana para darme su respuesta. Le sugiero que la anime a elegir sabiamente. A la tarde siguiente, Cristina llegó a mi apartamento con Marcos. Mi hijo parecía confundido y herido y
La expresión de un hombre que finalmente se daba cuenta de que su madre no era quien había pensado que era, y tampoco su esposa. Mamá, dijo mientras se acomodaban en mi pequeño sofá. Cristina me contó sobre tus condiciones. Esto es una locura. No puedes esperar seriamente que trabaje como limpiadora. ¿Por qué no? Es trabajo honesto. Lo hice yo misma durante 2 años después de que tu padre murió, antes de que entendiera completamente lo que me había dejado. Cristina había estado mirando sus manos, pero ahora levantó la mirada. Realmente limpiaste casas. Todos los días. Restregué inodoros, trapeé pisos, sacudí muebles para personas que me trataban como si fuera invisible. Era un trabajo humillante, pero me enseñó algo valioso sobre el carácter. ¿Qué? Preguntó Marcos. Me enseñó que cómo tratas a las personas que crees que están por debajo de ti revela todo sobre quién eres realmente. Miré directamente a Cristina. Tu suegra, el caso de Caridad, ha estado limpiando los desastres de otras personas toda su vida. La única diferencia ahora es que tiene el poder de elegir de quién está dispuesta a limpiar los desastres. La voz de Cristina era apenas audible. Acepto tus condiciones. Marcos comenzó a protestar, pero ella levantó la mano. No, Marcos, ella tiene razón. He sido terrible con tu madre y necesito hacer las cosas bien. Si trabajar como limpiadora y ser voluntaria en un refugio para personas sin hogar es lo que se necesita, entonces eso es lo que haré. ¿Y el apartamento, Ney? Pregunté. Dejar tu cómoda vida para ver cómo vive la otra mitad. Lo haré todo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Estaba equivocada sobre todo. Pensé que el dinero me hacía mejor que otras personas, pero solo me estaba escondiendo detrás de la riqueza de mis padres. Cuando se fue, me di cuenta de que no sé cómo hacer nada útil. Estudié su rostro, buscando signos de engaño, pero solo vi remordimiento genuino y miedo. Esto no es un castigo. Cristina, es una educación. Vas a aprender habilidades que el dinero no puede comprar. Empatía, humildad, la satisfacción del trabajo honesto. Y realmente ayudarás a mi familia si hago esto. Haré más que ayudarlos. Restauraré todo lo que han perdido, y más. Tu padre mantendrá su trabajo en Banco Ibérico. De hecho, recibirá un ascenso. La casa de tus padres será salvada. La reputación familiar será reconstruida más fuerte que antes. Marcos parecía aturdido. ¿Cómo puedes prometer todo eso? Caminé hacia mi pequeño escritorio y saqué una carpeta que había estado guardando para este momento. Porque soy dueña de las empresas involucradas. Todas ellas. Tu suegra no es solo rica. Marcos, es una de las mujeres más poderosas en las finanzas españolas. Carlos construyó un imperio, y cuando murió, me lo dejó todo a mí. Extendí los documentos sobre mi mesa de café. Documentos de propiedad corporativa, extractos bancarios, carteras de inversión. Los números eran lo suficientemente asombrosos como para hacer que Marcos se hundiera en su silla. La Fundación Hernández controla más de 12.000 millones en activos. Tengo participaciones mayoritarias en 17 corporaciones importantes, incluyendo Banco Ibérico, la empresa matriz de Domínguez Holdings, y la mayoría de los bancos que amenazaban con ejecutar la hipoteca. Cristina estaba mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Podrías haber detenido todo esto en cualquier momento. Por supuesto que podría haberlo hecho. Pero entonces, ¿cómo habrías aprendido lo que realmente importa en la vida? Esta fue toda una prueba, asentí. La prueba más importante que jamás tomarás. Y fallaste espectacularmente cuando escribiste caso de Caridad en mi tarjeta de identificación. Pero el fracaso no tiene que ser definitivo. Cristina, a veces es solo el comienzo de una educación real. Marcos estaba sacudiendo la cabeza con asombro. Mamá, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que poseo. El dinero cambia a las personas, Marcos. Les hace ver signos de euro en lugar de corazones humanos. Necesitaba saber que mi familia amaba a Rosa la persona, no a Rosa la multimillonaria. Miré a ambos sentados en mis muebles de descuento en mi modesto apartamento. Ahora entienden por qué vivo simplemente. ¿Por qué elijo conducir un coche de 10 años y comprar en tiendas de descuento? La verdadera riqueza no se trata de lo que gastas,
Se trata de tener el poder para ayudar a las personas y la sabiduría para saber cuándo lo merecen. 6 meses después, me encontraba en el vestíbulo de la sede principal de Banco Ibérico, observando a Cristina mientras fregaba el suelo de mármol. Sus manicuras perfectas habían desaparecido. Sus manos estaban ásperas por el trabajo honesto. Llevaba el uniforme azul de servicios limpios con algo que nunca había visto en ella antes: orgullo. «Señora Hernández», dijo, levantando la mirada de su trabajo. «No esperaba verla aquí. Tenía una reunión de junta directiva arriba. Pensé en pasar a ver cómo te estás adaptando a tu nueva vida». Se sentó sobre sus talones, secándose el sudor de la frente. «Es un trabajo duro, pero estoy aprendiendo cosas sobre mí misma que nunca supe. Sabía que soy realmente buena con las manos. La señora Martínez dice que tengo un talento natural para el trabajo detallado. No me sorprende. Siempre tuviste ojo para la perfección. Solo necesitabas aplicarlo a algo significativo». Durante los últimos 6 meses, había observado la transformación de Cristina. La socialité superficial que me había humillado en su boda había desaparecido gradualmente, reemplazada por alguien que entendía el valor del trabajo, la dignidad del servicio y la importancia de tratar a todos con respeto. ¿Cómo van las cosas en el refugio para personas sin hogar? Su rostro se iluminó, otro cambio que nunca había visto antes. Increíble. Hay una niña pequeña, María, que viene con su madre todos los sábados. Ella me está enseñando rumano, y yo la estoy ayudando con sus deberes. Nunca me di cuenta de cuánto podría aprender de personas que solía pensar que estaban por debajo de mí. Y el apartamento Dan, pequeño pero cómodo. En realidad voy a sentir pena por dejarlo cuando mis 6 meses terminen. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Es decir, si realmente vas a cumplir tu parte del trato, creo que descubrirás que soy muy buena cumpliendo promesas. Alcancé mi bolso y saqué un sobre sellado. El ascenso de tu padre fue anunciado esta mañana. Vicepresidente senior de adquisiciones con un aumento de sueldo significativo. Sus manos temblaron mientras abría el sobre y leía la carta oficial. ¿Cómo hiciste? Te lo dije, querida, soy dueña de la empresa. La casa de mis padres también está siendo transferida a un fideicomiso familiar que asegurará que nunca pueda perderse ante acreedores nuevamente. Considéralo mi regalo de bodas para ti y Marcos. Las lágrimas corrían por su rostro, haciendo surcos a través del polvo en sus mejillas. ¿Por qué estás haciendo esto después de lo mal que te traté? Porque pasaste la verdadera prueba, Cristina, no la en la que no me mostraste respeto humano básico, sino la en la que elegiste cambiar en lugar de poner excusas. El carácter no se trata de nunca caer, se trata de levantarte y volverte mejor de lo que eras antes. La ayudé a ponerse de pie, y por primera vez desde que la conocía, me miró directamente a los ojos como una igual. «El caso de Caridad», dijo suavemente, «resultó ser quien ofrecía la caridad». «Así es como se supone que funciona la caridad», respondí. «Aquellos que tienen más dan a los que más lo necesitan. Necesitabas saber que valías la pena salvar. Tú necesitabas descubrir en quién podrías convertirte cuando todo te fuera quitado». Mientras caminaba hacia el ascensor, ella me llamó. «Rosa, ¿vendrás a cenar el domingo? Estoy cocinando por primera vez en mi vida. Probablemente no sea muy bueno, pero…» Me volví sonriendo. «Sería un honor. Después de todo, somos familia ahora, familia real. El tipo construido sobre el respeto y el amor en lugar de la obligación y las apariencias». Las puertas del ascensor se cerraron, pero a través del cristal pude ver a Cristina volviendo a su trabajo con renovado propósito. Había aprendido la lección más importante que podía enseñarle: la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en las vidas que tocas y las personas que elevas en el camino. Esa noche, mi hijo vino a verme a mi apartamento. Durante los últimos 6 meses, nuestra relación había sido complicada. Marcos estaba atrapado entre su lealtad hacia mí y su confusión por los recientes acontecimientos. A diferencia de Cristina, él no había tenido una revelación repentina, sino un lento despertar a la verdad sobre su madre y el legado que algún día heredaría. «Café», ofrecí mientras se sentaba en mi pequeño sofá. «Por favor». Lo preparé en silencio, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Cuando le entregué la taza, noté que parecía nervioso.
un rasgo que había heredado de su padre. Estuve hablando con Cristina, comenzó finalmente. Me contó sobre tu visita hoy, sobre las noticias del ascenso de su padre y la casa. Estoy cumpliendo mi parte del trato. Eso es lo que no entiendo, mamá. Ella te humilló públicamente. La hiciste trabajar como limpiadora durante 6 meses. ¿Por qué ahora estás ayudando a su familia? Suspiré, tomando un sorbo de mi propio café. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y rompiste el jarrón de porcelana que tu padre me había regalado? Marcos sonrió levemente. Lo recuerdo. Estaba jugando con un balón en la casa. Aunque me habías dicho 1000 veces que no lo hiciera. ¿Y recuerdas lo que hice? Me castigaste. Nada de televisión durante 1 mes y tuve que hacer tareas extra para ganar dinero y comprar uno nuevo. ¿Y qué aprendiste? Se rió suavemente. Que las acciones tienen consecuencias y que cuando rompes algo, tienes la responsabilidad de arreglarlo. Exactamente. Lo que hice con Cristina no fue venganza, Marcos. Fue educación. Una lección sobre consecuencias, responsabilidad y el valor del trabajo honesto. Mi hijo me estudió por un momento. Pero hay algo más. ¿Verdad? Podrías haberles quitado todo y dejarlo así. En cambio, les estás dando una segunda oportunidad. Tu padre siempre decía que cualquiera puede destruir. Se necesita sabiduría para construir. Dejé mi taza y miré directamente a mi hijo. Carlos no construyó el Grupo Hernández solo para acumular riqueza. Lo construyó para crear algo de valor duradero. Algo que mejorara la vida de las personas. Es por eso que nunca me contaste sobre el dinero, sobre el imperio empresarial. Queríamos que tuvieras una infancia normal, expliqué. Vimos cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo los hijos de los ricos a menudo crecían sin propósito, sin entender el valor del trabajo duro. Queríamos algo mejor para ti. Así que me dejaste creer que éramos de clase media. Te dejamos ser quien eres sin la presión de un apellido o una fortuna. Y mira en lo que te has convertido, un arquitecto talentoso que construyó su carrera por sus propios méritos. Sonreí con orgullo genuino. Estoy segura de que algunos días fueron más difíciles de lo necesario, pero creo que fuiste más feliz de lo que habrías sido si hubieras crecido como el heredero de Hernández. Marcos asintió lentamente, procesando mis palabras. ¿Y ahora qué pasa ahora con toda esta herencia? Ahora estás listo para conocer la verdad completa. Me levanté y fui a mi estudio, regresando con una carpeta gruesa. Esta es la estructura del Grupo Hernández, las empresas, las inversiones, las fundaciones benéficas, todo lo que tu padre y yo construimos durante 40 años. Le entregué la carpeta. Tómate tu tiempo para revisarla, y cuando estés listo, hay un lugar para ti en la empresa, no como un derecho de nacimiento, sino como una opción, una oportunidad para continuar lo que comenzamos. Y si no quiero, su voz era suave, pero firme. Y si quiero seguir siendo solo un arquitecto, entonces serás el mejor arquitecto que puedas ser, con nuestro completo apoyo. Tomé su mano. El legado no se trata de seguir un camino predeterminado, Marcos. Se trata de honrar los valores que te enseñamos: integridad, trabajo duro, respeto por todos independientemente de su estatus. Cómo lo hagas es tu elección. El alivio en su rostro era evidente. Gracias, mamá. Hablamos durante horas esa noche. Realmente hablamos. Quizás por primera vez desde que era un niño. Le conté historias sobre los primeros días del Grupo Hernández. Cómo su padre y yo habíamos comenzado en un pequeño despacho con sueños más grandes que nuestros recursos. Cómo habíamos navegado por crisis financieras, expansiones arriesgadas y decisiones difíciles. Y por primera vez, le hablé de mi decisión después de la muerte de Carlos. Estaba perdida al principio. Confesé. Tu padre siempre había sido el rostro público de la empresa, mientras yo trabajaba principalmente entre bastidores. Cuando murió, todos esperaban que vendiera, que me retirara a una vida tranquila. ¿Por qué no lo hiciste? Porque sentía que tenía más que ofrecer, que el trabajo de tu padre no estaba terminado, y ahora era mi responsabilidad continuarlo. Sonreí ante el recuerdo. Así que durante 2 años, viví una doble vida.
Por las mañanas limpiaba casas para mantener la apariencia de ser simplemente una viuda viviendo de una modesta pensión. Por las tardes, dirigía uno de los mayores imperios financieros de España desde este pequeño estudio. Debe haber sido agotador. Lo fue, pero también fue la experiencia más reveladora de mi vida. Ver cómo la gente me trataba cuando pensaban que era una simple limpiadora cambió mi perspectiva para siempre. Es por eso que cuando vi cómo Cristina y su familia me trataban, supe exactamente qué lección necesitaban aprender. La lección de vivir al otro lado, dijo Marcos, comprendiendo finalmente. Exactamente. Cuando finalmente se fue, cerca de la medianoche, me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años. Te quiero, mamá. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que sigues haciendo. También te quiero, hijo mío. Siempre. El domingo siguiente, como prometí, fui a cenar al pequeño apartamento donde Cristina había estado viviendo durante los últimos 6 meses. El edificio estaba en Usera, un barrio de clase trabajadora al sur de Madrid, muy lejos de la opulencia de La Moraleja donde había crecido. Llamé a la puerta del apartamento 3B y esperé. Cuando Cristina abrió, apenas la reconocí. No porque pareciera desaliñada o demacrada, sino porque la transformación era mucho más profunda que lo físico. Había una sencillez en ella ahora, una autenticidad que nunca había visto antes. Vestía jeans simples y una blusa blanca, sin joyas excepto su anillo de bodas. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo práctica, su rostro con un maquillaje mínimo que resaltaba su belleza natural en lugar de crear una máscara de perfección. Rosa, bienvenida, dijo, abrazándome espontáneamente. Este gesto afectuoso, tan diferente de los abrazos fríos y calculados que solía dar, me tomó por sorpresa. Pasa, por favor. El apartamento era pequeño, pero estaba impecablemente limpio y organizado con ingenio para maximizar el espacio. Pequeños toques personales, plantas en macetas, fotografías enmarcadas, una manta tejida a mano sobre el sofá lo hacían sentir como un hogar genuino, no como una residencia temporal. Marcos llegará en cualquier momento, explicó. Está trayendo el vino. Espero que te guste la paella. Es la primera vez que la hago, así que no esperes maravillas. Estoy segura de que estará deliciosa, respondí, siguiéndola hasta la pequeña cocina donde una gran sartén burbujeaba en la estufa. La observé mientras revolvía el arroz, agregando azafrán y controlando la cocción con la atención de una estudiante diligente. En la encimera había un libro de cocina abierto, con las esquinas de las páginas dobladas y manchas que evidenciaban su uso. ¿Dónde aprendiste a cocinar, Key?, pregunté. Empecé con videos de YouTube, respondió sin apartar la vista de la paella. Luego la señora Gómez, mi vecina de al lado, comenzó a darme lecciones. Tiene 78 años y ha estado cocinando paella desde que tenía 10. Dice que mi técnica está mejorando. Es impresionante, dije sinceramente. Hace 6 meses no sabías ni hervir agua. Cristina rió, un sonido claro y genuino muy diferente de su risa calculada de antes. Ni siquiera sabía dónde estaba la cocina en la casa de mis padres. Siempre tuvimos personal para eso. Bajó la llama y se volvió hacia mí. Es extraño. ¿Sabes? Nunca pensé que disfrutaría haciendo estas cosas. Cocinar, limpiar, incluso hacer la colada. Pero hay algo satisfactorio en crear algo con tus propias manos, en ver los resultados directos de tu trabajo. Tu abuelo solía decir algo similar, comenté. Tu abuelo paterno, el fundador original de Domínguez Holdings. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Conociste a mi abuelo? Carlos y yo lo conocimos en los años 80 cuando estábamos construyendo el Grupo Hernández. Era un hombre notable, trabajador, honesto, con los pies en la tierra a pesar de su éxito. Solía decir que nunca confiaras en alguien que no sepa el precio de una barra de pan o cómo cambiar un fusible. Nunca me habían contado eso sobre él, dijo Cristina, pensativa. Mi padre siempre hablaba de su linaje, sus conexiones, pero nunca de su ética de trabajo. Tu abuelo construyó ese negocio desde cero, con sus propias manos. Fue solo después, con tu padre, que la familia comenzó a perder contacto con esos valores fundamentales. El sonido de una llave en la cerradura anunció la llegada de Marcos. Entró con una botella de vino y una sonrisa cálida. Mamá, qué bien verte aquí.
Me abrazó antes de besar a Cristina. Huele increíble. Espero que sepa tan bien como huele, respondió Cristina. Volviendo a la cocina para servir, nos sentamos a la mesa, una pieza simple de IKEA que Cristina había restaurado y pintado ella misma. Según me explicó orgullosamente, la paella estaba deliciosa, el arroz perfectamente cocido, los mariscos tiernos, el sabor profundo y complejo. Esto es maravilloso. La elogié sinceramente. Has aprendido bien. Gracias, respondió, sonrojándose ligeramente. Es diferente cuando cocinas para personas que te importan. Quieres que sea especial. La cena fluyó con una naturalidad que nunca habríamos imaginado 6 meses atrás. Hablamos de cosas sencillas, los proyectos de arquitectura de Marcos, las personas que Cristina había conocido en el refugio, mis recuerdos de cuando Carlos y yo éramos jóvenes y luchábamos por construir nuestro negocio. ¿Saben?, dijo Cristina mientras servía un sencillo postre de natillas caseras. Hace un año, me habría horrorizado la idea de vivir así. Un apartamento pequeño, muebles baratos, cocinar mi propia comida. Pensaba que la calidad de vida se medía por el precio de tus zapatos o el tamaño de tu casa. ¿Y ahora?, preguntó Marcos, tomando su mano sobre la mesa. Ahora entiendo que la verdadera calidad de vida tiene que ver con la autenticidad, con crear en lugar de solo consumir, con conexiones reales en lugar de relaciones superficiales basadas en estatus. Miró alrededor de su pequeño comedor. He sido más feliz en estos 90 metros cuadrados que en toda mi vida en La Moraleja. ¿Incluso limpiando oficinas?, pregunté, genuinamente curiosa. Incluso entonces, hay una dignidad en el trabajo bien hecho, sin importar cuál sea ese trabajo. La señora Martínez me enseñó eso. Ella ha dirigido servicios limpios durante 30 años y tiene más integridad y sabiduría que cualquiera de los banqueros o ejecutivos que conocí en el mundo de mi padre. Después de la cena, mientras Marcos insistía en lavar los platos, Cristina me llevó al pequeño balcón. La vista daba a un patio interior donde niños jugaban bajo la atenta mirada de sus padres. El contraste con los jardines inmaculados pero vacíos de La Moraleja no podía ser mayor. Rosa, comenzó Cristina, su voz seria. Nunca te he agradecido adecuadamente. No necesitas. Sí, necesito hacerlo, interrumpió suavemente. Lo que hiciste, lo que me obligaste a hacer, me salvó. No solo financieramente, sino como persona. Era vacía, rosa, superficial y cruel, y completamente inconsciente de mi propio privilegio. Sacó algo de su bolsillo, la tarjeta de identificación de la boda, con las palabras «caso de caridad» todavía claramente visibles. Guardo esto como recordatorio, explicó. ¿De quién era? De quien nunca quiero volver a ser. La miré a los ojos y vi algo que no había estado allí antes: profundidad. Empatía. Una comprensión dura pero necesaria de las consecuencias de nuestras acciones. Los 6 meses terminan oficialmente mañana, dije. Según nuestro acuerdo, puedes volver a tu vida anterior. Tu familia está financieramente segura ahora. El puesto de tu padre es estable. La casa está protegida. Cristina miró hacia el patio, observando a los niños jugar. ¿Y si no quiero volver, qué quieres decir? Me ofrecieron un trabajo permanente, explicó. No como limpiadora, sino como coordinadora en el refugio para personas sin hogar. Parece que tengo talento para la organización y la gestión de recursos. Y realmente me importa esa gente ahora. Rosa, María y su madre, el señor Fernández, que fue profesor antes de perderlo todo, Elena, que escapa de la violencia doméstica. Son reales para mí. Y Marco, hemos hablado de ello. De hecho, está diseñando un proyecto pro bono para ampliar el refugio. Estamos pensando en quedarnos en este barrio. Tal vez buscar un apartamento un poco más grande. Pero nada ostentoso. No pude evitar sonreír. Nunca esperé esto cuando diseñé mi pequeña lección. La vida tiene formas interesantes de sorprendernos. Cristina se volvió hacia mí. Hay algo más que quería preguntarte. Ahora que sé quién eres realmente, quién es realmente la familia Hernández, ¿considerarías usar parte de esos recursos para apoyar el refugio? No por mí,
sino por la gente que realmente lo necesita. Mejor aún, respondí. ¿Qué te parecería dirigir una nueva fundación? La Fundación Hernández podría establecer un fondo específico para viviendas de transición y programas de capacitación laboral, con alguien que entienda ambos mundos al frente. Sus ojos se iluminaron. ¿Lo dices en serio? Completamente. Necesitas un propósito, Cristina. Un lugar para canalizar esa energía y determinación que siempre has tenido, pero hacia algo que realmente importe. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando las estrellas que apenas se veían a través de las luces de la ciudad. Finalmente, Cristina habló de nuevo. Sabes, la gente como mis padres, como yo era antes, vivimos en burbujas. Burbujas hermosas y brillantes, pero completamente aisladas de la realidad. Rompiste mi burbuja, Rosa, y aunque fue doloroso, fue el mayor regalo que alguien podría haberme dado. Un año después de aquella fatídica boda, la familia Hernández Domínguez se reunió para celebrar el aniversario de Marcos y Cristina. No en La Moraleja ni en ningún restaurante de lujo, sino en el jardín comunitario del refugio para personas sin hogar que ahora dirigía Cristina. El espacio, antes un terreno baldío, había sido transformado bajo la dirección arquitectónica de Marcos en un oasis urbano con árboles frutales, bancas de madera reciclada y una pérgola cubierta de parra. Mesas sencillas pero elegantes estaban dispuestas en círculo, decoradas con flores silvestres y luces solares. Los invitados eran una mezcla inusual a algunos residentes del refugio. El personal de servicios limpios, incluyendo a la señora Martínez, vecinos del barrio de Usera, y sí, también Alfredo e Isabel Domínguez. Los padres de Cristina habían experimentado su propia transformación, aunque menos dramática que la de su hija. Alfredo, ahora vicepresidente senior en Banco Ibérico, había redescubierto la ética de trabajo que hizo grande a su abuelo. Isabel había renunciado a sus pretensiones sociales para involucrarse genuinamente en trabajo benéfico real, no solo como figura decorativa en juntas directivas. Me senté en una mesa con María, la niña rumana del refugio, quien me mostraba orgullosamente su último trabajo escolar. A los 10 años, era sorprendentemente perspicaz. Mi mamá dice que usted es la jefa de todo, comentó mientras coloreaba cuidadosamente, que es como una reina secreta. Sonreí. No soy una reina, María. Solo soy alguien que tuvo suerte y trata de usar esa suerte para ayudar a otros. Como Cristina, asintió sabiamente. Ella también ayuda a la gente. Dice que antes no sabía cómo. ¿Pero que usted le enseñó? Quizás nos enseñamos mutuamente, respondí, observando a Cristina mientras se movía entre los invitados. Ya no quedaba nada de la socialité calculadora y superficial. Esta Cristina, vestida con jeans y una blusa sencilla, con el cabello recogido en una trenza práctica, irradiaba una autoridad tranquila y una compasión genuina. Conocía el nombre de cada residente, sus historias, sus luchas y sueños. Marcos se acercó a nuestra mesa, inclinándose para besar mi mejilla. ¿Te gusta la celebración, mamá? Es perfecta, respondí sinceramente. Tu padre estaría muy orgulloso. De ti, principalmente, dijo, sentándose a mi lado, por mantener viva su visión todos estos años, por construir sobre lo que él comenzó. Y de ti, añadí. El nuevo centro comunitario que has diseñado para el barrio es exactamente el tipo de proyecto que él habría apoyado. Arquitectura con propósito social. Marcos asintió, observando a su esposa con evidente orgullo. Nunca imaginé que terminaríamos así cuando la conocí. Pensé que estaba entrando en su mundo. Resulta que ambos estábamos destinados a crear uno completamente nuevo. El momento fue interrumpido por el tintineo de una cuchara contra una copa. Alfredo Domínguez se había puesto de pie, solicitando la atención de todos. Quisiera decir unas palabras, si me lo permiten. Comenzó, visiblemente nervioso. El Alfredo de antes nunca habría mostrado inseguridad en público. Hace un año, nuestra familia estaba al borde del colapso. No solo financiero, sino moral. Habíamos perdido de vista lo que realmente importa. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos a través del jardín. Una mujer extraordinaria a quien tratamos terriblemente mal nos dio una lección que jamás olvidaremos.
Rosa Hernández nos mostró que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que crees que no pueden beneficiarte. Un murmullo de asentimiento recorrió la audiencia. Muchos de los presentes conocían ahora mi historia, al menos en parte. Así que hoy, continuó Alfredo, no solo celebramos el primer aniversario de Marcos y Cristina, celebramos un renacimiento de nuestra familia, de nuestros valores, de nuestra humanidad. Levantó su copa. Por Rosa Hernández, quien nos enseñó el verdadero significado de la caridad. Mientras todos levantaban sus copas, Isabel se acercó a mí. A diferencia de su esposo, ella aún luchaba con la humildad, pero estaba haciendo un esfuerzo genuino. Rosa, dijo en voz baja, nunca me he disculpado adecuadamente por cómo te tratamos. Yo no tengo excusa. La disculpa más sincera es el cambio de comportamiento, respondí. Y veo ese cambio en ti, Isabel, en todos ustedes. ¿Cómo pudiste perdonarnos después de todo lo que hicimos? No se trata de perdonar, expliqué. Se trata de reconocer el potencial de crecimiento en cada persona. Tu hija me mostró que incluso alguien que parece completamente superficial puede transformarse cuando se le da la oportunidad adecuada. Cristina se unió a nosotras, sentándose junto a su madre. ¿De qué hablan ustedes dos tan seriamente? De transformaciones, respondí. De segundas oportunidades. Hablando de eso, dijo Cristina, tomando las manos de ambas. Tengo un anuncio que hacer. Pero quería que ustedes dos fueran las primeras en saberlo. Respiró profundamente. Estoy embarazada. De 2 meses. Isabel jadeó, lágrimas formándose inmediatamente en sus ojos. ¿Voy a ser abuela? Sí, mamá. Cristina se volvió hacia mí. Y tú, Rosa, serás la mejor abuela que un niño podría desear, la más sabia, la más compasiva. Sentí mis propios ojos humedecerse. Estoy sin palabras. El bebé nacerá en primavera, continuó Cristina. Y si es niña, nos gustaría llamarla Caridad. La miré sorprendida. Caridad, parece apropiado, ¿no crees? Su sonrisa era radiante. Para recordarnos siempre de dónde venimos y qué es lo que realmente importa. Tomé sus manos entre las mías, demasiado emocionada para hablar por un momento. Finalmente, encontré mi voz. Es perfecto. Esa noche, mientras la celebración continuaba a mi alrededor, me senté tranquilamente bajo la pérgola, observando a esta familia extendida que habíamos creado. Residentes del refugio bailando con banqueros. Limpiadores compartiendo historias con arquitectos. Niños corriendo entre las mesas, ajenos a las distinciones sociales que tanto habían importado antes. Pensé en Carlos, en lo que diría si pudiera ver todo esto. Cómo su legado financiero se había transformado en algo mucho más valioso, un legado de valores, de conexión humana, de propósito compartido. Marcos se sentó a mi lado, ofreciéndome una copa de cava. 1 centavo por tus pensamientos. Estaba pensando en los giros inesperados de la vida, respondí. En cómo a veces las peores experiencias pueden llevarnos a los mejores lugares. ¿Te refieres a la tarjeta de caso de caridad? Entre otras cosas, tomé un sorbo de cava. Sabes, cuando hice esa llamada telefónica la noche de tu boda, no tenía idea de hacia dónde nos llevaría todo esto. Solo sabía que la humillación no podía quedar sin respuesta. Y mira dónde estamos ahora, reflexionó, observando a Cristina mientras explicaba animadamente algo a un grupo de residentes. Creo que, en cierto modo, salvaste a Cristina de sí misma. Y ella me salvó a mí, admití. Me estaba volviendo demasiado aislada, demasiado centrada en los negocios y los números. Ella me recordó la importancia de la familia, de las conexiones humanas. Cristina se acercó, sentándose al otro lado. ¿De qué hablan ustedes dos tan seriamente? De salvación mutua, respondió Marcos, tomando su mano. Ah, eso. Cristina sonrió, colocando su otra mano instintivamente sobre su vientre a un plano. Sabes, Rosa, he estado pensando, cuando nuestro pequeño Caridad nazca, quiero que crezca conociendo ambos mundos. La responsabilidad que viene con el privilegio y la empatía que viene con el servicio. Como su madre, comenté. Como su abuela, corrigió Cristina. Eres el puente, Rosa,
Siempre lo ha sido. Entre la riqueza y la humildad, entre el poder y la compasión. Eso es lo que quiero para mi hijo. En ese momento, mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa, sentí una paz que había estado buscando durante mucho tiempo. La humillación que había sufrido se había transformado en algo hermoso, algo duradero. En la boda de mi hijo, su nueva esposa había escrito mi nombre como caso de caridad. Había esperado risas y obtuvo educación en su lugar. A veces, la mejor venganza es ayudar a alguien a convertirse en la persona que siempre fue capaz de ser. Y a veces, la mayor caridad que podemos ofrecer es la oportunidad de descubrir nuestra propia capacidad de gracia. La noche avanzaba, las estrellas aparecían sobre nosotros, y nuestra familia improbable construida no sobre sangre o apellidos, sino sobre lecciones compartidas y crecimiento mutuo continuaba celebrando, no solo un aniversario, sino un renacimiento, no solo un final feliz, sino un nuevo comienzo. Y cuando Cristina levantó su copa de agua con gas y anunció su embarazo a todos los presentes, los aplausos y felicitaciones que siguieron fueron genuinos, cálidos, sin rastro de la superficialidad que una vez había definido su mundo. Por la familia, dijo, su voz clara en la noche, no la que nacemos, sino la que creamos, no la que nos define por nuestro apellido, sino por nuestras acciones, por la familia. Respondimos todos al unísono, nuestras copas brillando bajo las luces del jardín, y en ese momento perfecto, supe que la humillación se había transformado completamente en su opuesto honor. Conexión, amor verdadero, el círculo estaba completo.